Y bueno, hoy vamos a tener una enseñanza, una ministración que desde la semana pasada el Señor ha estado hablando a mi corazón. Y hoy queremos hablar de algo muy importante que tiene que ver para la iglesia. Y lo vamos a hacer tomando como ejemplo una de las vidas de los profetas del Antiguo Testamento. Queremos en esta ocasión predicar y ministrar, enseñar la palabra desde un punto de vista muy especial. En el Antiguo Testamento siempre ha habido ejemplos que son para nosotros el día de hoy una forma de poder venir y de poder mirar lo que Dios quería hacer a través de esos sucesos y de esos personajes. Hoy vamos a utilizar la vida de uno de los profetas que a mi parecer son de los más importantes del Antiguo Testamento. Y vamos a utilizar el principio de la tipología. La tipología es cuando se utiliza un ejemplo del Antiguo Testamento y se aplica en el Nuevo Testamento. El Señor Jesús enseñó esto mismo, utilizando, por ejemplo, la escalera de Jacob, utilizando también la serpiente en el desierto, y así podemos ver muchas cosas que se utilizaron del Antiguo Testamento y se aplicaron en el Nuevo Testamento, porque está escrito que las cosas del Antiguo Testamento, muchas de ellas solo eran sombra y figura de lo que habían de tener su claridad y su respuesta en el Nuevo Testamento. Bien, pues ahí en el primer libro de los Reyes, capítulo 19. Hace unos días hablamos un poco de las diferentes cuarentenas que vemos en el Antiguo Testamento. Y una de ellas fue esa cuarentena donde miramos que Elías por 40 días y 40 noches caminó un gran trecho en el desierto. Pero vamos a empezar un poquito hablar un poco acerca de la vida de este siervo de Dios llamado Elías, que quiere decir Jehová es Dios. Miramos que el personaje de Elías de pronto figura y solamente dice que Elías era de Tisbi y hace su aparición e inmediatamente empieza a ser utilizado por Dios. Y hoy queremos usar varias de las tipologías que miramos en el profeta Elías y las queremos plasmar sobre lo que hoy es la vida de la iglesia. La iglesia que fue comprada por la sangre de Cristo Jesús. Miramos entonces que hace su aparición Elías y que empieza en él a realizarse el propósito de Dios por el que fue llamado. De la misma manera, hace 2000 años hace su aparición la iglesia comprada por la sangre de Jesús y esta inicia su propósito por el cual ha sido escogida y que por cerca de 2000 años la iglesia ha prevalecido. Quiero, hermanos, recordarles que cuando Pedro tuvo esa revelación de quién era Jesús, Jesús entonces da la revelación misma de su iglesia cuando dice que el Señor mismo guardaría de su iglesia. Cuando Pedro contestó ¿quién era Jesús? Jesús responde y dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que miramos que desde el principio Dios ha fortalecido, ha cuidado, ha guardado a su iglesia para que se cumpla el plan y el propósito por el que fue llamada. Miramos entonces que Dios empieza a utilizar a Elías y en la vida de él podemos mirar algo que sobresale. Dice la Biblia que iba a venir una gran hambre, una gran sequía
y Dios le indica a su siervo Elías que vaya al arroyo de Querit. Y ahí fue sustentado, fue alimentado en una forma sobrenatural. Luego miramos la vida del profeta Elías, que es llevado hasta Sarepta, ya con la viuda aquella, y fue también alimentado en una forma sobrenatural. Ahí él fue utilizado de una manera grandiosa porque fue utilizado poderosamente para dar a conocer al Dios Todopoderoso en aquellas regiones. La iglesia ha sido sustentada. La iglesia siempre ha mirado que Dios es su proveedor. Y miramos también que así como Dios utilizó para bendecir a aquella viuda, Dios ha utilizado a la iglesia a través de la historia para ser de bendición a donde quiera que ésta se encuentra. Así podemos ir mirando cómo el Señor utilizó a Elías de la misma manera que que está utilizando y que utilizará a su iglesia hasta que Cristo venga por ella. Dele un gloria a Dios y ponga ahí en sus redes, lo creo. Yo declaro que de la manera en que Dios utilizó la vida de Elías, así Él seguirá utilizando la vida de su iglesia. Miramos entonces que Dios le dio poder y Dios le dio autoridad para que los cielos fueran cerrados y no lloviese. Pero también Dios le dio autoridad y le dio la gracia suficiente a Elías para que él orase y volviese a llover. Dios le ha delegado a su iglesia poder y autoridad. Desde que Jesús dio la gran comisión diciendo, he aquí que yo os doy todo poder y toda autoridad. Así que la iglesia está fundada en la autoridad delegada dada por Jesucristo, quien es cabeza de la iglesia. No olvidemos, iglesia, que tenemos de Cristo el poder y la autoridad para llevar a cabo la gran comisión. Miramos entonces cómo Él va y allá en el Monte Carmelo confronta a los profetas de Baal. La predicación del reino, la predicación que la iglesia tiene que hacer siempre ha sido y está siendo confrontada por el reino de las tinieblas. Pero recuerda, iglesia amada, que justamente eso es lo que nosotros tenemos que tener como una experiencia de cambio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Él mismo dice, mas vosotros sois real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El profeta Elías pudo mirar la grandeza y el poder de Dios cuando él oró para que descendiera fuego y de esa manera él poder demostrar quién era el Dios de Israel. La iglesia tiene esa comisión, la iglesia tiene esa responsabilidad en medio de un mundo antagónico, en medio de este reino de las tinieblas, dar a demostrar quién es el Dios de Israel, quién es el Dios tuyo, quién es el Dios a quien tú y yo hemos conocido. No para poner en alto el nombre de la iglesia, no para poner en alto tu ministerio, es para poner en alto el nombre de aquel que nos llamó y que nos ha sustentado en todos los sentidos. Así que vamos a mirar algunas cosas interesantes. Después de haber derrotado a esos y dado muerte a esos sacerdotes paganos, los sacerdotes de Baal, miramos que una mujer se levanta y lo amenaza. Jezabel es el prototipo del reino de las tinieblas, queriendo amedrentar, queriendo amenazar, queriendo perseguir a su iglesia. Pero miramos entonces algo muy interesante. Miramos que Elías empieza a huir de Jezabel. Y uno diría que es una actitud cobarde.
¿Cómo era posible que ese gran profeta que había mirado cómo había descendido del cielo fuego y cómo consumió el sacrificio, el holocausto que él había hecho, ahora lo vemos huyendo? Amados, recordemos que la iglesia tiene dos naturalezas. La naturaleza divina, que es la naturaleza del que nos llamó, el poder de aquel que nos llamó, la autoridad de aquel que nos llamó, pero también tiene la naturaleza humana. El apóstol Santiago, hablando precisamente de Elías, dice que Elías era semejante a nuestras pasiones. Y esto habla de que la iglesia también tiene su naturaleza humana, porque está formada por hombres y mujeres, con pasiones, con sentimientos, con las posibilidades aún de padecer y de sufrir ciertas cosas a la manera de Elías. Emprende Elías entonces la huida y camina hacia el desierto, llegando hasta Bérseba. Y ahí en Bérseba tiene una experiencia muy interesante que nos muestra la humanidad de Elías, aunque era el gran profeta de Dios. Miramos a un Elías que cayó en temor, a un Elías que posiblemente también cayó en depresión, porque la presión del reino de las tinieblas no era para menos. Pero ahí en su depresión, pero ahí en la situación que él estaba viviendo, ahí se le presenta el ángel del Señor y no solo lo anima, no solamente lo sustenta, sino que aún le dice que debía de comer de aquel pan preparado por el ángel, y le dice que con ese alimento él debía de continuar su camino. Hoy yo te digo, iglesia del Señor, aquí está el alimento del Señor, la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios que no solo es medicina a nuestros huesos, pero que también es la comida que todo hijo y toda hija de Dios necesitamos por el largo camino que aún nos queda. Y yo quisiera que para lo que estamos queriendo enseñar en esta mañana, leamos los siguientes versículos. Después de que a partir del verso 8 dice: se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Llegando al monte de Dios. Ahora, déjeme decirle unos datos importantes. Él huyó lo más al sur que se pudo. Salió del norte del reino de Israel para caminar hasta el sur en el reino de Judá, hasta el desierto de Judá, donde se encuentra este lugar Bérseba. Pero de ahí él caminó 375 kilómetros, la distancia que es desde Bérseba hasta Sinaí, el monte de Dios. Verso 9 dice: y ahí se metió en una cueva. Caminó 375 kilómetros hasta Sinaí para meterse a una cueva. Iglesia de Jesucristo, ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿Cuál ha sido tu caminar de Dios desde que tú conociste a Jesús como Señor y Salvador? ¿Y en dónde te encuentras ahora? Quizás tú también te encuentras en una experiencia que parece que has entrado en una cueva. Pero vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a ver, dice que y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Yo sé que las experiencias que hemos estado viviendo como iglesia pueden parecerse mucho a lo que vivió, a la vivencia que Elías estaba teniendo en ese momento. Hemos estado muchos de nosotros sintiéndonos como que estamos en una cueva. Pero ahí te digo, ahí está el Señor. El Señor quiere hablarte. Por eso dice: vino palabra de Jehová a la cueva, ahí a Elías.
hoy recibe esta palabra. Si tú te has sentido que has estado encerrado, que has estado como en esa cueva y que como el profeta Habacuc le dices al Señor: ¿hasta cuándo, Señor, hasta cuándo? Ahí el Señor te va a hablar. Hoy el Señor va a hablar a tu corazón. Pero le hace una pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? Hoy el Señor te hace esta pregunta a ti, iglesia amada. ¿Qué haces aquí en la cueva? Pues, señores, que nuestras autoridades sanitarias nos han dicho que guardemos la cuarentena. Y está bien, hay una razón humana. Pero sabes, Dios, el plan de Dios no es que te quedes, que yo me quede en la cueva. Mira lo que sigue diciendo. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. El profeta no solo estaba en angustia, sino pensando que era el único que había quedado. Pero mira lo que dice la palabra preciosa. Y aquí es donde yo quiero que tú y yo enfoquemos esta mañana nuestra atención. Porque la palabra de este día, la enseñanza de este día, el título de este sermón es: Iglesia, sal fuera. Aquí está basado en este versículo donde dice el verso 11. El Señor le responde y le dice: sal fuera. Iglesia, sal fuera. Yo no estoy dando una indicación irresponsable. Con esto yo no estoy diciendo: vamos, salgamos todos a la calle. Yo quiero decirte que Dios está preparando el tiempo para que la iglesia pueda salir de esta experiencia con una mentalidad renovada, con un propósito bien claro en tu vida. Oh, así como hay un tiempo para estar en la cueva, hay un tiempo para salir de la cueva, y el tiempo para salir de la cueva llamada cuarentena viene pronto, iglesia de Jesucristo. Él le dijo: sal fuera. Y esto nos recuerda la ocasión que estas mismas palabras fueron dadas por el autor de la vida. Cuando Lázaro murió, Jesús llegó y enfrente de esa cueva donde él fue sepultado, él declaró diciendo: Lázaro, sal fuera. Y la Biblia dice que el que había muerto salió. Oh, esto nos habla errar y cumplir los propósitos de Dios. Verso 11, él le dijo: sal fuera. Ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba. Y miren ustedes, un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. ¿Qué es lo que tú has estado viviendo durante estos días? Quizás has sentido, has experimentado como ese viento fuerte que viene y mueve las circunstancias y mueve tu fe y mueve lo que en donde tú estabas parado. ¿Sabes? Estos son días en que, como dice el profeta, todas las cosas serán removidas para que solo quede lo inconmovible. Ha estado siendo movida la economía, las religiones, la salud, pero solamente lo que va a quedar de todo esto es la palabra de Dios. No, los vientos que están viniendo no traen nada que te dé paz, sino trae angustia, trae preocupación. Pero yo te digo algo esta mañana: lo que experimentó el profeta Elías es necesario que la iglesia lo experimentara. Jehová no estaba en ese viento. Oh, tuve la oportunidad hace unos años de estar ahí en el Sinaí, justo donde la tradición dice que Elías se refugió. Y podemos mirar esas enormes lajas, pedazos de montañas tremendas que cayeron en algún día y están en el monte, en la parte baja de los montes. Y se nos enseñó que por alguna razón esas piedras enormes cayeron hasta la parte baja del monte Sinaí.
Pero también miramos que otra cosa que sucedió mientras él estaba ahí en la cueva es que además de este viento fuerte y poderoso, miren lo que siguió: un gran terremoto. Todo está siendo sacudido. Por supuesto, la Biblia habla de un terremoto ahí en el libro de Apocalipsis, un terremoto que cambiará la faz de la tierra, porque será un terremoto cual nunca lo ha habido ni lo habrá. Y hemos visto y hemos oído de esta clase de efectos naturales, de lo que nosotros llamamos terremotos, pero no, ninguno está comparado con lo que va a suceder según la palabra del Señor. Los terremotos tienen como propósito sacudir todo. Todo está siendo sacudido. Aún los ricos que tenían fijadas su fe, su confianza en las riquezas, en lo que han logrado en esta vida, se han podido dar cuenta que de un momento a otro todo cambia. Y muchos han estado sufriendo esos terremotos en su vida durante estos días. Pero te digo algo, iglesia, aparte del viento, aparte del terremoto, viene algo mayor que esto. Luego dice: y tras el terremoto un fuego. Por si fuera poco, parece que no era suficiente el viento y el terremoto, sino que ahora viene un fuego que extermina, un fuego que quema. Y ahí mismo en esas montañas grandiosas, porque cuando hablamos del monte Sinaí tenemos que entender que no es el concepto de lo que nosotros los occidentales entendemos como lo que es un monte donde hay vegetación. No, ahí son solamente montañas áridas donde no hay nada. Y en esas montañas tan altas hay una parte de ellas donde se ve que en alguna ocasión, por alguna razón, fueron incendiadas, porque está todavía el color del tizne. Y las personas, los guías dicen que ellos no saben por qué razón esa parte de esas montañas se ven humeadas. Aquí encontramos la razón. Aquí encontramos que por lo menos en 2 ocasiones este monte fue incendiado por la presencia de Dios. Recordamos lo que sucedió con Moisés. Dice que cuando Dios quiso hablar al pueblo de Israel, estas mismas experiencias allá en el Éxodo capítulo 19 nos dice que Dios hablaba en medio del fuego. Miramos cómo quedó plasmado en una forma literal, cómo la presencia de Dios vino, y ese fuego quemó las montañas. Y hoy es un testimonio de Dios cuando cuando se quiere hacer notar. Y Dios en todas estas experiencias que estamos viviendo, iglesia, está hablando fuertemente para que no perdamos la confianza, pero también para enderezar nuestros caminos. Esto no es otra cosa que la voz de Dios hablando a su amada. Y dice aquí que ese fuego entonces vino tras el viento y tras el terremoto. Y déjame ilustrarte algo acerca del fuego. Se dice que en una ocasión se empezó a incendiar un bosque y empezaron a correr los reptiles, empezaron a correr los mamíferos, empezaron a correr las aves. Y empezaron a correr los hombres, así como estos incendios que hemos visto en California, como estos incendios que hemos visto allá en Australia, amados hermanos. Y dice que el fuego vino y le dijo a los árboles: ¿y ustedes por qué no corren? Y los árboles le contestaron: porque nosotros estamos plantados. Iglesia, tú estás plantada. La Biblia dice ahí en los Salmos que tú eres como un árbol plantado junto a ríos de agua viva. La Biblia dice que si tú estás como una casa que está fundada en la roca, aunque vengan vientos, aunque vengan terremotos, aunque vengan fuegos, tú estás firme en la fe del Hijo de Dios. Y entonces los árboles le contestaron: estamos aquí, no corremos porque estamos plantados. Y tú podrás dañar nuestras hojas, nuestras ramas, nuestros tallos, pero nuestras raíces tú no las vas a poder
destruir, le dijeron al fuego. Y además le dijeron los árboles al fuego. Aunque quedemos semidestruidos, nuevamente retoñaremos y volveremos a dar fruto y volveremos a ser esos árboles frondosos. Hoy te digo, iglesia de Jesucristo, aunque las circunstancias han querido derribar el fruto, derribar las flores, derribar las hojas, derribar los tallos, si tu vida está enraizada en Cristo Jesús, nada te moverá, por difícil que sean los tiempos. Iglesia, es tiempo de salir de la zozobra, es tiempo de salir del miedo, es tiempo de salir de la incertidumbre. Escúchame, amada iglesia. Hoy recibí una noticia muy fuerte. Un pastor joven se suicidó, quizás porque no pudo seguir adelante con los vientos, no pudo salir adelante con el fuego, no pudo salir adelante con el terremoto que estamos viviendo y que todos estamos experimentando. Pero hoy es tiempo de mirar que nuestra raíz está en el fuego. Pero la cuarta cosa a la que quiero llegar, mira lo que dice la Escritura. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Yo quiero decirte que detrás del viento, que detrás del terremoto, que detrás del fuego, viene el silbo apacible de parte de Dios. El silbo apacible nos habla de la presencia santa y sublime que tiene que ver con el Espíritu precioso de Dios. Hoy es tiempo de buscar ese silbo apacible. Hoy es tiempo de buscar esa presencia de Dios en forma personal, en forma individual, que te fortalecerá, que te levantará, que te sanará, que te restaurará. Y los que estén de acuerdo conmigo, pongan ahí en sus redes: sí, yo lo creo. Y no es para ver cuántos seguidores tenemos, sino es para estar de acuerdo en este principio. Dice la Biblia que cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo sobre algún asunto, será hecho en el cielo y será hecho en la tierra. Amados, ahí donde estés, escúchame, aunque has estado mirando como miró Elías, ese viento fuerte, ese fuego, ese terremoto, hoy el Señor te dice: entra a la presencia santa y sublime que solo puede dar mi espíritu. El Espíritu de Dios es el único que puede venir y apaciguar, es el único que puede venir y traer bonanza en medio de todos estos vientos, de todos estos terremotos, de todos estos fuegos que hemos estado mirando. Dice que y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, hermanos, es que hay tanto ruido. Hermano, quiero darles un consejo, por favor, no hagan caso a tanta información que tiene como propósito desinformarte. No pases los mensajes nada más porque sí, escudriñalos, analízalos y haz lo que dice la Biblia. Lo que sea de Dios, tómalo, pero lo que no, deséchalo, porque hay mucho ruido. Hay mucho movimiento que no permite que tú escuches la voz de Dios. Y la voz de Dios solo la vas a escuchar en esa experiencia del silbido apacible, de ese silbido delicado que es la voz de Dios. Es tiempo de una búsqueda personal de Dios, de un encuentro y un reencuentro personal con el Señor. Y cuando lo oyó Elías, Elías no oyó la voz de Dios en el viento. Elías no oyó la voz de Dios en el fuego. Elías no oyó la voz de Dios en el terremoto. Elías oyó y fue capaz de distinguir la voz de Dios a través del viento, del silbo apacible y delicado. Dios quiere hablarte, pero cuando estés en su presencia, cuando hayas hecho lo que Jesús dijo: enciérrate en tu cuarto, cierra la puerta tras de ti y entonces habla con tu Padre que está en los cielos. Pero ¿sabes una cosa, mi hermano? A veces hablamos tanto que no dejamos que Él hable.
Es tiempo de oír la voz a través de ese silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió. Esa fue la indicación del Señor: sal. Tú vas a salir de toda esta cueva cuando alcances a percibir la voz en ese viento, en ese silbo apacible y delicado. Y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Por segunda vez. Iglesia, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí, Elías? Y Elías le vuelve a decir lo mismo: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Oh, esta era la percepción de Elías, pero esa experiencia del silbo delicado y apacible fue el preámbulo para que Dios hablara a la vida de Elías y le mostrara que el plan de Dios no terminaba en la cueva. Iglesia, el plan de Dios para ti no es terminar en una cueva, no es terminar aislado, no es terminar encerrado, no es terminar frustrado. Mira lo que dice lo que le dice el Señor a Elías y que es para nosotros hoy. Y le dijo Jehová: ve, oh iglesia, ve. Vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael, rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehola, ungirás para que sea tu profeta en tu lugar. Iglesia de Jesucristo, Dios no te escogió para quedarte en la cueva del miedo, del temor y de la angustia. El propósito de Dios es que tú salgas de esta situación y pronto vamos a salir como iglesia. Porque sabes, la autoridad que Dios le delegó a Elías para ir y ungir a estos dos reyes y para ir y ungir a Eliseo es la comisión que Dios nos ha dado. Porque todavía la iglesia tiene autoridad delegada para hacer y realizar todo aquello que Jesús nos ha encomendado. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Oh, esta cuarentena nos está haciendo reflexionar sobre cosas que nosotros tenemos que mejorar. Y si habíamos estado en una situación de tibieza, hermano, este es un tiempo para que nos decidamos a llevar a cabo el plan de Dios para el que nos escogió. Ungir a los reyes es delegar autoridad, demostrar la autoridad que Dios le ha dado a su iglesia. Iglesia, levántate. Iglesia, sal fuera en el nombre de Jesús. Y luego dice que tenía entre las cosas que se le encomendaron a Elías, había una que sobresale: ungir a Elías. Iglesia, todavía necesitamos ungir a la generación de los Eliseos que harán y llevarán a cabo y mirarán cómo Elías, que es prototipo de la iglesia, sea arrebatada. La iglesia será arrebatada, pero en medio de una generación de Eliseos que hagan cosas mayores que las que hizo Elías. El propósito de Dios para la iglesia no es terminar con ella. Y si el diablo quiso utilizar estas circunstancias de encerrar a la iglesia y hacerle pensar que ahí terminaba su propósito, el Señor hoy nos está diciendo: iglesia, sal fuera, porque todavía hay cosas que tú tienes que hacer hasta que seas arrebatada, como lo fue Elías a través de los carros de fuego. Oh, yo quiero terminar con esto, iglesia, diciéndote: así como Jesús fue llevado por el desierto, por el Espíritu al desierto, por el Espíritu salió en victoria. Vienen días, dice el Señor, en que la iglesia saldrá y más que nunca predicará, más que nunca se ensanchará, más que nunca hará lo que no ha hecho en 2000 años. ¿Por qué? Porque Jesús prometió que cosas mayores haríamos en su nombre.
quiero terminar. Quiero terminar con las palabras de una poesía muy conocida. Una poesía que dice así: cuando pase la tormenta, cuando pase la tormenta, oh Dios, te pido un poco avergonzado que nos devuelvas mejores como tú lo habías soñado. Oh, que el Señor, ahora que nos permita volver a salir de la cueva, seamos transformados por esa voz, por ese silbo apacible y delicado que es la voz y la dirección del Espíritu Santo, para volver a su iglesia mejor de lo que ya era, mejor de lo que había alcanzado, porque cosas mejores vienen y se realiza el plan que Dios tiene para la iglesia hasta que ésta sea arrebatada. Iglesia, sal fuera. Tú vas a oír la indicación del Señor. Tú vas a saber el momento en que el Señor dice: regresa al mundo, regresa a tus vecinos, regresa a tus familiares, regresa a aquellos lugares a los que no habías querido ir. Oh, para llevar a cabo el plan y el propósito por el que yo te escogí. Que el Señor te bendiga. El Señor